eso es importante. No te olvides el volumen para Bea. A ver, ya. Muy bien. Empezamos. Nada. Agradecerle a todos los que están aquí y sobre todo a Paco, que es nuestro invitado hoy día. Francisco Laina Ranz tiene una larga trayectoria como académico, pero aparte de eso tiene 6 libros muy interesantes de poesía que empieza... no recuerdo el título del primero. Se me ha ido el título del primero. Pero y una sospecha como un dedo. Tengo en la mente además Tierra Impar, tengo Oración en 17 años, El perro de la calentura, que son los más recientes, la plaquette Ida y Vuelta, que Kaire nos ha estado recordando hace un ratito, creo que todavía no sabemos el título del que va a salir con el Escorpión Azul, pero hay un libro que se viene con el Escorpión Azul este año. No sé qué más decir, pero fuera de agradecerte mucho por estar aquí. Gracias, Braulio, gracias. No, más que de sobra. Sobre todo que soy un gran aficionado al Rayo Vallecano. Y a pesar de la ausencia de Advíncula, cosa que también Sí. destaca más ese hinchaje. También estuvo Cuevas. No sé si lo recuerdan. Pero estuvo en Rayo Vallecano. Sí, lo menos 3 años. Acá está Kaire, así que me siento custodiado. ¿Es verdad eso o es un infundio acá? Claro. De hecho él de Rayo Vallecano se va a Alianza. Sí, eso es, sí. Ahí se arruina. Porque no está informado. Sí, claro, y en Alianza le pegan los hinchas de Alianza, ahora lo quieren de nuevo, pero en Alianza le pegan y bueno, el amor vuelve a veces. No es una suerte de improvisación humorística el hecho de que con Paco hablemos de fútbol. Paco creo que tiene su carnet de socio de Vallecas, que es uno de los equipos que exigen una ética para ser jugador y también para ser hincha, que yo particularmente respeto mucho. Sí. No, Vallecas es un barrio de Madrid que es un barrio muy feo, muy sucio, muy conflictivo, pero adoro ese barrio. Es un barrio muy especial, con un grado de solidaridad entre los habitantes del barrio. Durante la pandemia fue increíble cómo la gente se organizaba para, para hacer comidas para todas las manzanas, todos los bloques. Es un barrio muy especial. Y el equipo del barrio, porque es un equipo de barrio, es un equipo muy representativo de los vallecanos, de Vallecas, y es una cosa distinta, ¿no? O sea, siempre ha sido, es un equipo muy humilde, seguramente será el que tenga el presupuesto más bajo, no, seguramente no, es el que tiene el presupuesto más bajo de primera división y uno de los más bajos de segunda división, ¿no? Pero bueno, no sé, es es algo que desde niño, efectivamente, yo creo que fui socio durante 20 años y yo creo que empecé en el año 64, Mauricio no había nacido. Efectivamente. Y desde entonces, pues sigo manteniendo. Y mi hermano sigue siendo socio y yo creo que tiene, desde el 64, yo creo que tiene el número 81, 82 de socio. Ve. O sea, es un hinchaje. Es una especie de sacerdocio. Como debe ser un verdadero hinchaje. Y no voy a entrar en detalles porque terminamos hablando de fútbol peruano y ahí nos desgraciamos. Paco, yo me acuerdo que nosotros alguna vez
inocentemente, todas nuestras conversaciones son inocentes. Antes de que aparezca el proyecto del perro y la calentura, Sí, alguna vez conversamos de John Davis sí. y de pronto llegaste y te metiste con todo a Davis. Cuéntanos un poquito esta especie de genealogía perruna. Bueno, yo a John Davis lo conocí hace bastantes años y lo conocí en un ámbito académico. Yo no sé si coincidí con él incluso en algún tipo de... Vamos, no, sí lo sé, coincidí con él. ¿Dónde era? Yo no sé si era en Nueva Orleans. Coincidí con él y empezamos a charlar. Luego, una vez que lo conocí en persona, empecé a leer su poesía, empecé a tirar y este verano último yo le mandé algunos poemas que pertenece a Perro, porque John Davis es uno de los poetas americanos que deambulan, ¿no? por parajes desconocidos. Y yo le mandé esos poemas, claro, en español. Él me decía, yo no leo español, pero he mandado que me los tradujeran y estaba maravillado, ¿no? Y me decía, pero de verdad que en España me lee. Y yo le decía, no, no, en España no te lee nadie. pero, pero bueno, eso no es óbice para que yo te haya hecho esto, ¿no? Es un poeta muy... Otro poeta de los que deberían de parar. Lo último que he leído de él en inglés, bueno, creo que me gustaba lo que hacía más hace 25 años que lo que hace ahora, ¿no? Pero es una poesía curiosa la de John Davis y sobre todo es arriesgada, es valiente, que es lo que a mí me gusta cuando leo poesía. Es una poesía curiosa y me parece que solo fue traducida por Roberto a Prato, ¿no? Yo creo que hay alguna cosa traducida por, por un traductor chileno, pero uno, dos, tres poemas que yo sepa no hay más traducido al español. Me parece que acá el joven Paz también intentó traducir a Davis, o me estoy equivocando. Sí, sí, pronto, pronto, ¿ah? ¿De qué Están libro? bacanes, están bacanes. ¿De qué libro lo recuerdas? Sí, 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 sí. Que es el que dedica al hermano, sí, 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 sí. Bueno, pues sigue intentándolo, ¿no? Sí, no sé, es un poeta muy poco conocido en el ámbito hispano, muy poco conocido. Tampoco es un poeta muy reconocido en Estados Unidos, ¿eh? No te creas. Comenzaba preguntándote por Davis, Sí, porque trataba de establecer una línea de los autores que pudiste elegir para establecer diálogos. O sea, cuéntanos un poquito la elección para estas conversaciones, porque yo no quiero, no me gusta del todo la idea de que se traten de textos escritos a consecuencia de otros que ya habían previamente, sino que yo estoy un convencido de que El perro y la calentura plantea más bien una serie de diálogos. No voy a decir desde España porque sería ponerte una cruz, sino desde tu lenguaje, desde tu creencia y tu ética con las ondulaciones de estos sujetos, ¿no? sí. Mira, yo cuando pensé en este libro, porque los libros siempre los pienso, siempre hago una especie como de plan, lo hago, hay una expresión que me encanta que es cuando alguien admite un error, la idea de caerse de la burra, ¿no? Yo siempre hago un plan para un libro porque me encanta que luego ese plan apenas se sigue. Es decir, cómo luego
yo no tengo voluntad, cómo la escritura me domina y cómo ese plan inicial termina siendo una cosa muy distinta a lo ideado, a lo pergeñado, a lo imaginado por mí, ¿no? El plan inicial del Perro y la Calentura era poner a un montón de actores, porque son actores, a deambular. A deambular en el sentido espacial y temporal, es decir, a deambular en esa idea casi cósmica de que el centro del universo está en todos los sitios, de que no hay borde, de que no hay ni atrás ni adelante, de que no hay pasado, ni presente, ni futuro, esa idea de que el movimiento puede ser como las subpartículas, ¿no? Atómicas que se pueden desplazar de un lugar a otro sin haber llevado a cabo el recorrido. Es decir, yo pensé en una serie de actores que se pusieran en movimiento, no esa idea de la rancia, de Derrida, ni la deriva de Guy Debord, no, no, no. La idea del movimiento como que algo hay que hacer, como que a algún sitio tenemos que ir aunque no sepamos qué sitio es ese. Y sobre todo una especie de rutina dentro de la ausencia absoluta de mapa, de raíz, de espacio propio, de cementerio, de agricultura y de recuerdo. Entonces yo pensé en actores, en un principio, esto lo sabe muy poca gente, en un principio pensé en futbolistas. Ah, no te puedo creer. Sí, 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 en un principio pensé en futbolistas, eh, como soy muy aficionado al fútbol, luego pensé en deportistas en general, bueno, en cualquier tipo de deporte, y al final, no sé por qué, decidí que fueran poetas americanos. Pero los poetas americanos los elegí aleatoriamente, es decir, no hay un plan, no hay una traza, no hay una especie de organización. Entonces, el primer poema aparece un personaje, que es una poeta americana, Carla Harriman, que escribe una carta a un amigo que está en California, que es asiático, sabaco, y le pregunta acerca de la interpelación en la escritura. Es decir, cuando uno escribe un poema, ¿a quién se está dirigiendo? Entonces, todo el libro gira alrededor de la idea de si realmente en este tipo de escritos hay una interlocución, ¿no? Ujú. Y claro, lógicamente, el libro tenía que acabar, y eso sí que seguí un poco el guión inicial, tenía que acabar en unos diálogos. En unos diálogos, es decir, los últimos 5 poemas terminan o anuncian los 5 diálogos subsecuentes, que son diálogos muy a como se hacía en el siglo XV, diálogos entre dos realidades de encarnadura muy distinta, entre el horizonte y la oscuridad, entre una pluma y unas tijeras, ¿no? Porque en definitiva lo que me interesaba era eh, cómo el diálogo es una especie de metamorfosis del contacto, ¿no? Es muy curioso porque en español, no sé si eso lo saben, en español la palabra conmigo y contigo es un error de la lengua, es un error del español, porque en español, en latín era mecum y tecum, Sí, y claro, eso dio migo y tigo, pero la gente no asociaba el migo y el tigo con alguien más aparte de la persona que está hablando. Y pusieron un cun delante, ¿no? Es decir, conmigo es 2 veces yo y con claro. es 2 veces tú, ¿no? Yo dudo mucho que esto Freud lo supiera, ¿no? Entonces, claro, al final, esos diálogos en realidad lo que hacen es esa especie de preguntarse con quién hablo cuando yo estoy hablando con alguien. Y todo el libro es una especie de deriva, no, es que esa palabra no me gusta, una especie de itinerario, ¿no? Hacia esos diálogos últimos. Hay un concepto de Lacan
para exorcizar la deriva, que creo que ya estamos todos saturados de deriva, que en determinado momento me hizo pensar un poco en este proyecto cuando Lacan habla de vagabundaje y decía, el vagabundaje es hablar, pero no es hablar con alguien, es hablar con lo que estoy hablando. Sí, claro. Sí. Entonces creo que en vez de deriva podríamos hablar de una suerte de vagabundaje que va al margen también de la errancia y de todos esos conceptos de donde nosotros venimos de vuelta, ¿no? O sea, ya está bueno. Y si te fijas bien, todo eso concluye en la plaquette vuelta e ida, donde empiezo, ¿no? Donde empiezo con la vuelta, ¿no? Y empiezo con esa alusión a la palabra discurso, que bueno, hay un montón de palabras en español que aluden a un campo verbal o a un campo geométrico o a un campo espacial, no sé, parábola, transcurso, discurso, ¿no? Incluso hasta explicar, que es aquello que deja de ser plegado, el plicare, ¿no? O sea, y claro, el discurso, además de hacer referencia eh, a una expresión verbal, también hace referencia a un estado de ánimo y hace referencia a un recorrido espacial y temporal, ¿no? Entonces, claro, es muy significativo que el errare sea al mismo tiempo la vagancia y el error, ¿no? El error en el sentido de la dirección equivocada, ¿no? Pero claro, ¿qué es una dirección equivocada? Eh, mm, Porque, mire, el otro día estuve leyendo un poema que me fascina, que cayó en mis manos, yo lo recordaba de cuando era jovencito, de una poeta uruguaya, Ana Berenguer, aunque me lo recordó una poeta uruguaya afincada ahora en Alemania, Paula. Paula Inoder, que fue ya la que me dijo, y yo lo conocía, pero fue ahora cuando volví a ello. Es un poema dedicado a la cinta de Moebius, ¿no? Y claro, en la cinta de Moebius, que es una cuestión ya bastante vieja, curiosamente lo que la gente no sabe, bueno, o no tanto, es que pertenece al campo de las matemáticas, Claro. sobre todo de un tipo de matemáticas que deriva de la física, que son las redes, ¿no? La idea esa de que todo está eh, en una especie de constante convergencia, vecindad, con unas redes que no tienen una dirección exacta, ni horizontal ni verticalmente, y que no tienen un centro, ¿no? Eh, y entonces es esa idea de que no hay ni un exterior ni un interior, de que no hay una única cara, que esa es la famosa banda de Moebius, pero que eso es la topología. Y la topología es el estudio del lugar. Es decir, pues claro, todo es una superficie. Nosotros habitamos, leemos, respiramos en la superficie. Es decir, eh, mm, la superficie es aquello donde se produce el transcurso, el discurso. Cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de vagancia, cualquier tipo de error, porque un error es el origen de algo, sea el origen de un movimiento o un cambio para subsanar el error anterior. Entonces, es que ahí sucede todo. Y por eso mi obsesión por ese tipo de poesía donde se trastorne todo. Claro, trastornar algo es cambiar el orden, Ujú. pero al mismo tiempo es provocar algún tipo de anomalía. Es decir, trastornar a alguien es sacarle de las casillas, pero trastornar un escrito igualmente es sacarlo de las casillas. Es decir, todo lo que sea trastornar es la idea del no tornar o del tornar que no siempre se regresa al mismo sitio. Claro, porque es esa especie de obsesión de que la memoria es un regreso al pasado. Eso es incierto. La memoria es imposible. Si la memoria es una cosa que no existe. Es decir, tan hipotético es el futuro como el pasado. Entonces, claro, el perro y la calentura es esa especie de vagancia hacia una interlocución
hacia una especie de lo que tú decías, cuando yo hablo un idioma, no hablo un idioma, sino que hablo con un idioma. Y cuando estoy con alguien, cuando yo me dirijo a alguien, cuando yo escribo, cuando yo hablo, cuando tengo un interlocutor, realmente ese interlocutor es un contigo. Claro. Y eso es lo que he intentado, yo creo que desde el primer libro que escribí hace ya un tiempo. Sí, pero yo creo que desde a ver, voy siguiendo un poco los conceptos que hábilmente has venido deslizando. Yo creo que del primer libro a este perro, me encanta decirle perro, Sí, algo que ha venido creciendo sí, es esta intención para mí premeditada de trastorno. O sea, sí, de trastorno de este orden parroquial referido a cierto concepto de poema. sí, Estoy pensando en... mira, ya hay tantos destrozos conceptuales de poema que ya se me van, porque todos suenan al mismo tiempo. Pero me parece que comienzas a establecer una rotura con esta estructura elíptica y decimonónica. O sea, se trata de rizomas que flotan en direcciones distintas. sí. Mira, hay una palabra que ha provocado un cansancio desde los años 80, que se ha vaciado semánticamente de significación y que la gente ahora la utiliza en un sentido totalmente ajeno al que tuvo en su origen, que es la palabra de construir. Ahora mismo, sobre todo en la academia norteamericana, de construir ha quedado como sinónimo de análisis intenso y eso es un disparate. Derrida, al que yo leí, era un tipo muy pesado, un hombre muy pesado pero muy valiente. Es decir, sus libros eran libros muy poco ágiles, pero era un hombre muy valiente e intentó hacer una cosa de un riesgo, yo diría, muy estimable, que era intentar leer el mundo de una manera ajena a la lectura occidental derivada del concepto de logos. Es decir, en Occidente todo se sitúa en una temporalidad de del antes, del después o del mientras y el durante. Esa, esa secuencia espaciotemporal procede del concepto de logos grecolatino y de la causa y el efecto. Es decir, la causa y el efecto son los que provocan la aparición de esa secuencialidad de los eventos, de los sucesos, de los fenómenos. Lo que sucede, y fue lo que intentó hacer Derrida, leer el mundo de una manera ajena a ese logocentrismo, lo que sucede es que esto puede tener una percepción muy vinculada a los problemas que nos concede el tiempo, que nos da el tiempo. Voy a intentar ser muy explícito. Con un ejemplo banal, pero que yo creo que nos puede ayudar. Imaginemos que yo llego un día cansado de trabajar, me siento en el sofá a tomar una cerveza, a ver el noticiero, y al sentarme en el sofá me levanto con un grito porque me acabo de pinchar en la nalga y he comprobado que mi hija ha dejado un alfiler, una aguja en el sofá y esa aguja es la que ha causado mi dolor corporal. Espero que sea un ejemplo nomás, no algo... Ah, Es ya. es un ejemplo. Claro, en un nivel de percepción sensorial humano, y es el único que conocemos porque no sabemos cómo sienten los lagartos o los búhos o los cocodrilos, en un nivel de percepción sensorial humano, lo primero que yo sentí fue el efecto. Lo primero que yo sentí fue el dolor en mi nalga y una vez que sentí ese dolor,
fui a localizar, a causar la causa. Es Ujú. decir, en un nivel de percepción sensorial, en primer lugar está el resultado, la consecuencia o el efecto, y una vez que ha sucedido el efecto, yo causo, localizo, origino la causa. Eso fue lo que intentó hacer Derrida, ¿no? Leer el mundo fuera de esa secuencia o de esa organización de los fenómenos, de los sucesos, de los acontecimientos, ¿no? Eso en poesía y en física es posible. Sí. Eh, claro, a mí me gusta, siempre me ha gustado. Yo vengo del mundo de la ciencia. Yo, lo que siempre me fascinó fue la física, en concreto la física nuclear. Cuando hablo de nuclear quiero decir núcleo, y núcleo lo es todo. Yo vengo, yo estudié, eh, y mi dirección iba a ser la física teórica, pasa que me asusté, pero he seguido toda la vida leyendo física. Cuando yo leo un poema que a mí me orienta desde el principio hacia un final concluyente, hacia un final casi, no sé, apostólico, de moraleja, ¿no? Ujú. Aquello que repudiaba el gran García Vega, ¿no? Esos finales, ¿no? Donde echa significación a todo lo sucedido. A mí eso eh, me suele defraudar porque yo cuando un poema me dirige hacia un final, yo suelo intuir con bastante acierto cuál va a ser ese final. Pero no porque sea listo, sino porque es consabido, porque es recurrente, porque pertenece a una tradición de las ideas ya muy establecida, ¿no? Yo lo que siempre he deseado es esa especie, como en el poema de esta mujer, ¿no? De la cinta de Moebius, que una palabra me lleve a otra y otra a otra, igual que un transeúnte, igual que los gitanos canasteros de principio de siglo, igual que mis poetas eh, americanos, que al llegar a un lugar, ese lugar conduzca a otro y ese lugar conduzca a otro espacio, a otro tiempo, a otra palabra, a otra experiencia, a otro recuerdo. Es decir, lo que sucede aquí y allí al mismo tiempo, porque yo, tú y él son localizadores espaciales, igual que aquí, allí, o aquí, ahí y eh, mm, eh, la última es sí, allí. En el sentido de que tiene que haber una especie de conexión no vinculado al azar, sino vinculado al contacto, a la convergencia, a lo que es vecino. Es decir, yo siempre en mis clases, siempre pongo el ejemplo cuando uno se levanta. Edwin, tú hoy te has levantado. Hoy te has levantado y supongo que te has ido lo primero a la ducha, después has organizado lo que vas a hacer y ya has salido de casa, ¿verdad? Has ido de casa en dirección a algún lugar. Cuando has salido del portal, Edwin, ¿has encontrado a alguien? ¿Quién era ese alguien? ¿Era una mujer o era un hombre? Mi vecina, Era tu vecina. Tu vecina, ¿recuerdas cómo iba vestida? blusa La blusa. normal, pantalones cortos, Sí. ¿De qué color era la blusa? como una blusa blanca, cuadros azules. ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha sonreído o estaba seria? No sé, me ha sonreído cuando me ha saludado. Ah, te ha sonreído. Y al salir a la calle, cuando has salido, ¿has visto a más personas? ¿Has visto algún niño? ¿Alguna niña? Eh, no recuerdo si era un niño. ¿Has oído algún ruido que te haya llamado la atención? ¿Una ambulancia? ¿Alguien que ha tosido, que ha estornudado? ¿Has oído algún grito? Eh, sí escuché que están iniciando una construcción Sí, cerca, por ejemplo, cuando salía ahí mismo, casi frente a la casa. sí.
¿Y has tomado algún transporte? No, No. estaba caminando aquí. ¿Has ido andando? Ajá. ¿Recuerdas alguna persona anciana en el camino? No recuerdo. ¿Y recuerdas algún olor? ¿Café? Mm, ¿Algún olor agradable, desagradable, basura, algún perfume? no más que, bueno, cuando salgo al malecón, que está muy cerca, el olor del mar, Ah, bueno, bueno. sí. Y también habrás escuchado entonces algún sonido que te haya llamado la atención. Bueno, sí, por ejemplo, ahí es el tránsito, Sí, también está reconstruyendo el malecón, hay bien. maquinarias ahí. Edwin, todo esto que me estás contando, hoy es viernes, el domingo por la mañana ya no recuerdas nada. Es decir, todas esas cosas, todos esos pulsos, todas esas pulsiones, todas esas cosas, esos contactos que tiene eh, 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 con la vista, con el tacto, con los oídos, ¿no? Y que se pierden, pero todos esos contactos forman parte de lo que tú has hecho hoy, de la vivencia tuya. Y esos contactos que pertenecen a esa especie de máquina que es el olvido, están ahí y yo lo que he hecho ha sido tirar. La escritura que a mí me seduce hace eso. La escritura que a mí me seduce es aquella que va elaborando una red que no conduce a ningún sitio y que tampoco procede de ningún lugar, pero que va estableciendo ese tipo de conexiones, de vecindades, de convergencias. Y eso es lo que yo siempre he intentado, yo creo que desde el primer libro. Y lo que tú has hecho, Edwin, ha sido asistir a un interrogatorio, que es el que yo he dirigido, para ir sacándote una información banal, una información que mañana vas a tener muy parecida, pero nunca es la misma, pero que la vas a olvidar en, en 24 horas. Ya me estabas asustando, me hiciste pensar en Tony Camo y Ah, ya, dije, ¿qué pasa acá? Ya me estaba preocupando. No, pero sí, sí. eh, pero no quiero que nos salgamos de los actores. dime, Otro de los actores que yo lo sé, te llevan a un gusto, y acá sí utilizo la palabra gusto, es Susan Howe. sí, sí, Y yo lo que buscaba era los puntos de convergencia más allá de su valor pretextual que podían englobar, si es que pudieran ser englobados, a estos dialogantes con los textos o ante los textos. Tú decías que fue un poco por azar y que hasta cierto punto aleatorio, pero basándome en el interrogatorio tipo SS que le hacías a Edwin, yo me pregunto cuánto de recuerdo apareció en ese diálogo. No sé si me hago entender. No sé si en el momento de dialogar estuviste recordando tus primeros encuentros con esos autores. sí, lo que pasa es que el recuerdo es un capricho, Mauricio, y el recuerdo es una especie de recurso casi diría que retórico, ¿no? Sí. Es decir, yo a Susan Howe la conocí hace muchísimos años, siempre he sentido una gran admiración por esa mujer y sobre todo eh, por cómo expone, de qué manera tan abierta expone el proceso de creación, ¿no? De qué manera ella muestra, yo a veces creo que de manera casi impúdica, lo que está haciendo, eh, pero no como manifestación de enseñanzas, sino de sinceridad, ¿no? De entrega, ¿no? Como de ofrenda, ¿no? Eh, yo sí recuerdo muy bien la primera vez que leí a Susan Howe. Era muy joven. Lo que sucede es que yo siempre que vuelvo
no a Susan Howe, sino a cualquier tipo de literatura, no de literatura, cualquier tipo de texto. Si yo leo una noticia deportiva hoy y la leo dentro de 5 años, nunca, jamás es la misma noticia. Claro. Y nunca jamás leo el mismo Quijote y nunca jamás leo la misma Susan Howe. Pero no porque sean textos distintos, ni porque yo sea distinto, sino porque la lengua me lleva, me conduce a esa especie de incomodidad, ¿no? La lengua no es una regla exacta. Y entonces yo cuando leo a Susan Howe a los 25 años y lo leo ahora a los 64, es imposible que yo lea el mismo texto, pero casi como voluntad no mía ni de la autora, sino del texto, y sobre todo de las herramientas que ponemos en juego a la hora de leer los textos, que son su cultura, la mía, su lengua, la mía, su contexto, el mío, su música, la mía. Es decir, ahí hay una especie de tamiz que todo lo deriva, que todo lo transforma, que todo lo convierte en otra cosa. Recordar yo soy un gran enemigo de las nostalgias. Aborrezco la nostalgia como una especie de postura casi política, ¿no? O sea, la nostalgia suele ser una especie de reivindicación de la seguridad que nos une, ¿no? Como comunidad lingüística, política, sexual, gastronómica, musical, ¿no? Y recordar un texto, siempre lo digo en clase, ¿no? Jamás intenten recordar lo que han leído porque no conduce a nada. Es aquello que decía Malraux, ¿no? Cuando le preguntaran por cultura y él contestaba, cultura es lo que queda cuando uno ha olvidado todo lo que ha leído. Sí. Hay otro poeta en El perro y la calentura, que es David Berman, que era un cantante maravilloso de un grupo que a mí me gustaba mucho, Silver Juice, que yo tuve la desgracia de estar 48 horas después de su suicidio en la puerta de su casa, ¿no? Y porque había un montón de gente, prensa, ¿no? Y yo participé en un homenaje a David Berman, ¿no? Podías leer lo que quisieras en cualquier idioma y había gente de muchísimos lugares. Recuerdo que Patti Smith era un Zoom gigantesco, estábamos, no sé, 150 personas. Patti Smith quiso hablar conmigo en español, pero no podía. Acabé hablando con ella en inglés, ¿no? Y David Berman solo tiene dos libros de poesía, muy poco conocidos. Él es muy conocido por su grupo, sobre todo por Silver Juice. Él tuvo 2 grupos, ¿no? Y lo quise meter por ser un hombre absolutamente, un hombre de una quietud, ¿no? Porque la quietud siempre la he asociado yo a la idea de la contemplación, ¿no? Está quieto, ¿no? Es el que está observando, el que está mirando, y puse a David Berman a vagar con todos sus compañeros como una especie de castigo, ¿no? Por haber estado mirándose el ombligo tantísimo tiempo. Pero, ¿sabes? Saben que todos, menos 2 que estaban muertos, todos estaban vivos, pero ya se me van muriendo algunos, como Tate, por ejemplo, que se murió cuando ya salió el libro, ¿no? Y solamente hay un personaje que es falso, que es una vieja gitana, es la única gitana, que es de Portugal, que se llama Donde de Pina, se llama Teresa de Pina, pero un gitano de Gibraltar le dijo, usted se mueve como si se llamase Donde, y a ella le gustó el nombre y se quedó con Donde. Bueno, pues Donde de Pina es el único personaje ficticio, pero eso es un absurdo, porque todos lo son. Es decir, quiero decir, Donde de Pina no remite, ¿no?, a un referente de alguien vivo, ¿no? Pero todos los demás son entes de ficción. Pero oye, ahora que has estado hablando de este recuerdo,
yo te he sentido una, no voy a decir aura, pero sí voy a decir un halo muy tenue de nostalgia. ¿Ah? Ahorita que has recordado ese momento de llegar 48 horas después y de la lectura, sí te he visto cierta añoranza. No es una crítica, ojo. Bueno, yo solamente añoro ciertos equipos del Rayo de los años finales de los 60. Ah, carambas, estamos fundamentalistas. No, no quiero decir, añorar, el problema es la vinculación que se hace entre añorar y echar de menos, ¿no? Eh, extrañar, ¿no? O sea, añorar tiene esa idea del regreso, buscando confirmar lo que sucedió, confirmando o intentando confirmar lo que se sintió, lo que se olió, lo que se amó, lo que se odió, ¿no? Eh, y cuando uno añora, añora siempre desde un presente. Sí. Y son presentes que están muy influidos por el contexto económico, gastronómico, político. Es decir, y claro, tú jamás puedes añorar de la misma manera. De igual manera que yo, la imagen que tengo de mi infancia no puede ser la misma con 20, 40, 50 o 60 años, tampoco los recuerdos. Es decir, yo no puedo añorar ajeno a la pluralidad de... De la propia Constitución. Efectivamente. Por eso la añoranza es un juego retórico y es un juego del presente, claro, una vez más. Y yo no sé si, bueno, aparte, no sé si Minerva dejó de estar perdida, pero tampoco sé si ustedes tuvieran o quisieran alguna pregunta para evitar que Paco y yo sigamos ascendiendo y nos perdamos en nuestras nebulosas, cosa que añoro, por cierto. Al pobre Edwin, con la cantidad de preguntas que le he hecho, yo creo que ya te vas a querer. Hubo un sonido, no sé si era una pregunta o... Sí, era una manito levantada que justo yo acabo de llegar a mi casa. Ah, ya, Em, nos estás sí, contando. Todos nos alegramos, Minerva, porque sí había preocupación. ya, chévere, disculpen. Pero yo quería preguntarle a Francisco, bueno, agradecerle igual toda la conversación a ti, a Francisco, pero que en oración justamente yo escuché una entrevista en la que Francisco decía que precisamente ese libro era una especie de registro del hecho de sentirse viejo. Entonces me hace un poco de ruido decir, el oírlo decir que no es un, digamos, un fan de la añoranza, del extrañamiento, y hacerse un libro tan chévere como es Oración. Entonces quería saber cómo, entonces, desde dónde está escrito Oración y si nos podía contar un poco de eso. Sí, oración, te cuento. Mira, oración es un nombre propio. Oración es el nombre de una mujer, que podrían ser una, dos, tres, cuatro o todas las mujeres de mi vida. Y 17 años es una temporalidad. Podrían ser 17 como 11 meses o 25 años o 4 años, ¿no? Y es un libro, es una historia de amor, es un libro pasional. Es un libro donde yo me convierto en mi más encarnizado enemigo y de manera muy impúdica exhibo mi dolencia, ¿no? El dolor es una especie de egolatría muy sucia, ¿no? Sobre todo el manifestarlo, el exhibirlo, ¿no? Mira qué pústula tengo aquí, ¿no? Y es un libro, efectivamente, donde la conciencia de la vejez se impone. Vejez en el sentido de que ya todo parece reiterado, de que ya todo tienes la impresión de que lo único que vas a hacer es
volver a decir lo mismo, volver a sentir lo mismo. Y entonces lo que me propuse, aunque yo no es falsa modestia, te rogaría, Minerva, que me creyeras, lo que me propuse, pero como de costumbre jamás lo consigo, menos mal, conseguir las cosas es llegar a un paradero y ya dejar de conversar, de escribir o de charlar. Lo que me propuse es manifestar esa idea de, bueno, yo quizá ya me esté repitiendo como los abuelos, pero a través de un lenguaje muy transgresor. Es decir, voy a volver a decir lo mismo, pero de la manera más agresiva, más violenta, más estrujando el lenguaje que pueda. Es decir, es como un acto de rebeldía, de decir, joder, qué mal llevo envejecer. Qué mal llevo envejecer y entonces, como solución está utilizar la lengua para llevarla a los extremos eh, más alejados de lo que se supone que puede conducir un sentimiento amoroso. Es decir, ese libro empieza con un poema donde se sueña el pasado más que el futuro, y ese libro termina donde se recuerda el futuro más que se sueña. Es decir, es un libro muy pasional, es un libro muy carnal y es el libro donde yo decidí hacer de la sintaxis una especie de ajedrez con cientos y cientos de casillas blancas y negras, no solamente las estipuladas por el tablero. Eh, no lo conseguí, quiero decir, nunca lo consigo. Yo tengo una antología, que la tengo aquí, que el título es Historia parcial de los intentos, porque yo siempre he considerado que un poema jamás debe de llegar a una especie de satisfacción. Es decir, yo siempre he considerado que el poema tiene que ser siempre insuficiente, tiene que ser siempre como un desajuste y tiene que ser siempre la manifestación de una incapacidad. Es que si llegamos a un lugar seguro, sereno, contemplativo, estamos hablando de otra cosa muy distinta. Y en oración lo que quise fue echar un pulso a lo que yo recordaba a través de una lengua bastante tajante. Es un libro muy impúdico, mucho. Y yo ahora, si lo leo, si lo leo en público, me da pudor, me causa vergüenza. Y siempre que tengo que leerlo, me cuesta. Voy a saltar de rol. Me vas a disculpar, pero voy a saltar de rol, aunque no quieras. Pero yo siento, con conocimiento de causa, que al margen de la dictadura y la tiranía de lo cronológico, la vejez es uno de los fantasmas que siempre te está Sí, rondando, sí, a tal punto que tienes esos terribles zapatos rojos para sí, ahuyentarla. Pero sí, bueno, esa es otra historia. Pero yo, bueno, yo ya he escrito sobre oración, pero yo tengo la convicción de que oración termina siendo un libro escrito por un joven, porque en la medida de volver a enfrentarse al lenguaje para, estoy citando a Jordi 12, imagínate que malando, para desflecarlo, pero abrir vías, porque abres muchas vías, que las desarrollas y tal vez las hayas desarrollado más en lo que viene, me enfrento a un lenguaje nuevo. Entonces yo, a pesar de todo lo dicho, sí pienso en el mejor de los sentidos en un libro joven. Chúpate esa. Lo que sucede, Mauricio, es que cuando uno se dedica al ejercicio de la escritura, sea el que sea, uno puede perfectamente
hacer el papel de joven, de viejo, de eterno, de muerto, hacer el papel de jarrón, de piedra, de caracol. Es decir, esconderse en las letras a mí me resulta muy sencillo y sobre todo esconderse en lo que hay entre una palabra y otra. En ese hueco que hay, eso es muy sencillo. Es decir, otra cosa es cuando el trato cotidiano, ¿no? Con tu familia, con los médicos, con la enfermedad, con las gestiones de la vida cotidiana, con los bancos. Es decir, ahí sí que noto yo. Por ejemplo, cuando uno envejece, todo es más, todo tardas más en hacerlo. Pero cuando uno escribe, sea lo que sea, una crónica de baloncesto o una carta de despedida, uno, o al menos a mí me resulta muy sencillo esconderme, ¿no? Yo puedo escribir perfectamente, creo yo que podría escribir eh, eh, como si fuera portugués, como si fuera un hombre del siglo XV o como si fuera una mujer del siglo XXIII. Es decir, es que eso fuera parte de la maravilla. Creo que he fracasado en mi defensa de tu juventud. Pero bueno, sí, o sea, todavía es aquello que decía Oscar Wilde, que decía que lo malo de la vejez es que te llega en la peor edad. Sí. Pero, ¿qué se le va a hacer, no? Mientras tengamos tiempo para otras cosas. Todo es válido. No sé, Braulio, cuando te veo gesticular telequinéticamente, no sé si tienes una pregunta o si te has sentido aludido con esto de la vejez. O sea, también es una preocupación. Gracioso. No, tenía la mano levantada además. Lo que se me ocurrió una cuestión con respecto a la escritura de Francisco. Que no sé por qué me parece que creo que es la segunda vez que te lo pregunto. En una de las veces anteriores que nos visitaste, creo que también te lo pregunté, si no yo a alguien. Pero a lo largo de los libros que te he leído y sobre todo ahora más en Vuelta e Ida, que creo que hace un rato lo pronuncié mal y dije ida y vuelta. Para variar. Sí, disculpa. Y en Vuelta e Ida hay varios puntos en los que tus poemas tienen ciertas intersecciones con registros que normalmente podríamos asociar con lo ensayístico eh, o con registros que no son propiamente lo que típicamente consideramos poemas, ¿no? Entonces, Claro, eh, mi comentario iba, que es un comentario que está, o una pregunta que está un poco todavía medio mal formulada en mi mente, pero iba o tenía que ver con estas mezclas de registros y que también terminan siendo, creo, mezclas de referentes, como tú dices, que puedes saltar del siglo XV iba a decir al futuro, pero no, no puedes saltar al presente, etcétera, etcétera. No sé si lo que digo tiene algo de sentido para ti o me estoy... mucho, mucho sentido. Mira, Braulio, de igual manera que antes a Edwin yo le hacía un interrogatorio, como si fuera un policía de la Stasi, eh, y lo que intentaba era que me contara lo que había escuchado casi, casi inconscientemente, lo que había tocado, lo que había sentido, lo que había olido, en esa especie de, como decía de Walter Benjamin, ¿no? de pulsiones, ¿no? De contactos inconscientes, en una especie de calidoscopio de sensaciones, cuando un flaner, cuando un viajante, cuando alguien que está en movimiento respira, ve, oye, siente, y lo que respira, ve, oye y siente son diferentes personas, diferentes superficies, diferentes sensaciones, igual en la escritura. Antes te hablaba de esa especie de universo. Siempre yo he preguntado esa idea de que el universo
está en expansión constante. Ujú. Claro, si algo está en expansión constante, quiere decir que va hacia algún lugar. ¿Qué lugar es ese? ¿Qué lugar es ese que no pertenece a la inmensidad cósmica? De igual manera que, por ejemplo, para ciertas personas hay algo que Dios no creó, que son las tinieblas, porque las tinieblas son previas a la creación. Ujú. De igual manera, ¿qué lugar es ese que no pertenece a la universalidad infinita? Es decir, claro, estos son conceptos eh, encerrados en una conciencia muy espaciotemporal y encerrados en la incapacidad de la lengua. Es decir, cuando yo estoy escribiendo, yo quiero tocar, como tocaba Edwin antes, diferentes olores, diferentes registros, diferentes sensaciones, diferentes personas, una sonrisa, un gesto de mal humor, un grito, un olor desagradable, un olor agradable, con la escritura exactamente igual. Es decir, cuando tú estás en la calle hablando, a tu alrededor hay un montón de conversaciones y son conversaciones de naturalezas muy distintas. Con la escritura yo quiero que me suceda igual. Es decir, que aquello que consideramos lírico se acerque al ensayo, al teatro, a la crónica de ciclismo, es decir, no rechazar nada que no pertenezca a ese magnum, ¿no? De lo que me rodea y de que yo y que puedo darle yo esa especie de apariencia de orden a través de una sintaxis, a través de una escritura. Es un poco lo que he hecho antes con Edwin. Es lo que yo intento hacer en vuelta a ida, ¿no? Que el texto vaya tocando en diferentes bordes, es decir, hacia adelante, hacia atrás, horizontal, verticalmente, y que esa convergencia, esa vecindad, sea la que sea una obra de teatro, sea una canción, sea una imagen, sea lo que sea. En el sentido de que no vaya en ninguna dirección, sino en todas las direcciones. Ese sentido de que no hay un centro, sino que el centro está en todos los lugares. A eso me refiero. Y eso es lo que he intentado hacer en las dos vueltas seguidas, ¿no? No sé si te contesté, Braulio. Eh, o sea, parte de ese lugar al que vas o al que va el universo, digamos, es un lugar que existe conforme esa expansión, o sea, es producto del Sí, devenir de esa, o del crecimiento de esa materia, digamos. sí. Claro, lo que pasa es que ahí, si tú hablas con un físico teórico, te va a decir que a partir de la explosión inicial no es que la materia vaya en una dirección, sino que lo que se expande no es materia, sino el mismo espacio. Que hay que deje ese pliegue en el que estaba, ¿no? Que eso es explicar, ¿no? Sacar más allá del pliegue, ¿no? Y que entonces no es que se conduzca hacia ningún lugar, sino que todos los lugares son el mismo lugar, que es el espacio. Iba a ir a eso, o sea, quiero aprovecharme porque yo he estado trabajando mucho con ciertos pensamientos sufis y Sí, recuerdo uno de Ibn Arabi que cito continuamente, que es este de un lugar que no tiene dónde, que claro, transcurre en un tiempo que no tiene cuándo, pero que claro, en revancha contiene todos los lugares y todos claro, los tiempos, ¿no? claro, claro. Que para mí es la mejor definición de poesía, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, sí, No me vengan con, y tú me lo preguntas, o sea, sí. no me vengan con eso, o sea, que Pues sabes, creo que Carlos Piera, el maravilloso Carlos Piera, decía que de lo único que estaba él seguro era de que la poesía no admite el estilo indirecto. Y ponía así el es. ejemplo, como tú has dicho y tú me lo preguntas, poesía eres tú, él decía, no podemos decir
y me dijo que poesía era ella. Pero Sí. es que me van a perdonar la grosería ya todos, pero Piera es un pendejo porque Piera, a pesar de lo que señala, o sea, sobre los lugares indirectos, y creo que eso lo conversamos una vez, si tú ves cómo aplica él que se llama contrariedades del sujeto, que es una maravilla. Sí. Es una maravilla. Es una maravilla. Son capítulos muy cortitos y es muy, muy aconsejable. Es muy Sí. aconsejable. Bueno, yo no sé, chicos, si les queda alguna inquietud. Yo con Paco tengo mucho que hablar, pero tenemos nuestros ratos de viejos obscenos hablando de nuestras cosas, pero si les queda alguna inquietud, aprovechen ahora, porque no lo voy a molestar, salvo que sea para hablar de Antonio Ortega. ¿Tienen algo, Creo que a señoras? Edwin lo has dejado de mal humor, porque él suele ser muy afable y lo veo serio. No, no, simplemente estoy escuchando Hombre, es que ha sido acosado. lo que no. He escuchado todo esto. eh, Entiendo relativamente a dónde me lleva, entiendo la relación que hay en esa visión de la poesía y el poema, o de la escritura o del texto, como queramos señalar, este proceso, este fenómeno. O sea, cómo se relaciona con ciertos planteamientos científicos contemporáneos o con ciertas ideas de la tradición mística o filosófica. Eh, Simplemente pensando en la contemporaneidad, como digo yo, la escritura que alguien como yo, si me permiten la autorreferencia, el tipo de escritura que en las circunstancias actuales y en el nivel de discurso que estamos manejando y frente a la tradición que tenemos, hasta dónde, por ejemplo, un planteamiento como este de que el poema no comienza en ningún lado ni llega a ningún lado, hasta dónde eso realmente es posible y no se queda en una utopía que yo la puedo plantear al hablar de la escritura, pero que no sé si yo puedo concretizar en el texto. Sobre todo en, en un contexto bien contemporáneo, ya como tratando de realmente expresar, no creo que la poesía tenga siempre que expresar la época, pero tratando de expresar realmente el sentimiento del tiempo. Tampoco entiendo que yo tenga que escribir dentro de una generación, pero es algo como lo que decía Borges, o sea, no me queda otro que ser posmoderno, no me queda otra opción. Como a él no le queda otra de ser contemporáneo. Entonces, siempre como que eso yo logro entenderlo. Incluso podría
ver en mi propia producción un momento donde eso yo lo vi como que yo lo podía hacer, pero últimamente no me parece que eso es algo que yo pueda hacer, para ser sincero. Como que no me parece que corresponda con el momento histórico. No lo puedes hacer hasta que te pongas a hacerlo. Es decir, de igual manera que tú eres incapaz de saber cómo eras de pequeñito, Edwin, y tienes que recurrir a los recuerdos de tus seres queridos, eh, porque vas a tener que echar mano de la experiencia ajena, vas a tener que echar mano de lo que te cuentan tus padres, tus seres queridos, tus abuelos, tus familiares, de cómo eras de pequeño. De igual manera que vas a tener que recurrir a una experiencia ajena y convertirla en propia, vas a tener que hablar de ti a través de lo que te han contado tus seres queridos y va a ser exactamente igual cuando seas viejo y tengas que recurrir. Yo puedo decir estoy muy malo, pero jamás voy a poder decir ya me he muerto, sino que voy a necesitar a alguien que diga él ya se ha muerto. De igual manera que hay una incapacidad en tu conciencia para expresarte quién eres, de igual manera sucede no en un poema, en cualquier tipo de escritura. Es decir, la escritura no tiene ningún fin, no hay un origen. En todo caso, la escritura lo que hace es ocupar un lugar en una cadena, yo iba a decir infinita, pero eso ya es excesivo, en una cadena gigantesca, enorme de escrituras previas y posteriores. Es decir, tú ponte ahora mismo, mira, yo tengo un libro que se llama Tierra Impar, eh, sí, sí, tranquilo, voy a cogerlo. Un libro que se llama Tierra Impar. Yo estoy obsesionado con los números impares, ¿no? Porque la imparidad es lo que destroza esa lectura binaria del mundo de masculino, femenino, blanco, negro, día, noche, positivo, negativo. Pero eso, bueno, es una especie de banalización. Eh, a mí me gustan mucho las matemáticas. Yo tengo un libro que se llama Tierra Impar, donde intento abrir las puertas al infierno, que a mí me interesan mucho más los culpables que los inocentes, donde cada ciertos poemas organizo otros poemas, que se llaman 3, 5, 7, 9, que están elaborados con versos de los poemas anteriores. Esa elaboración a mí me han llegado a hacer comentarios de hasta qué punto yo tenía eso absolutamente organizado. Es decir, date cuenta cómo es el lector, la lectora, la que está viendo, la que está haciendo del poema una cosa que tiene principio y final. Es decir, yo lo que hice fue organizar un poema a partir de frases, palabras, versos de poemas anteriores, pero sin ningún orden. El orden en el sentido es siempre posterior. El orden y el sentido es cuando tú y yo nos sentamos a decirnos, bueno, a ver, Edwin, Paco, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este cuadro? ¿Qué quiere decir este poema? ¿Qué quiere decir esta fórmula matemática? Es decir, orden y sentido siempre son labores posteriores. Entonces, tú vas a poder escribir esta misma noche algo que no tenga un principio gráfico lo tiene, un principio físico lo tiene desde el momento en que hay una superficie con un pH que es el papel y sobre ese papel vas a aplicar una tinta, la de la pluma, la del bolígrafo o la del lapicero. Pero ese origen no tiene nada que ver con un origen de la escritura. Es decir, hay un principio físico. ¿Pero qué quiere decir eso? Ese principio, esa primera palabra de tu poema realmente es la génesis, es la gran obertura hacia la creación posterior, se llame mundo, se llama el poema de Edwin. Es decir, esa primera palabra y esa última son el final de todo lo que tú quieres, has querido y vas a querer decir. Inténtalo, inténtalo, lo vas a conseguir.
estoy seguro que lo vas a conseguir. ¿Te gustará más? ¿Te gustará menos? ¿Estarás más satisfecho o menos? Pero que lo vas a conseguir seguro. No, yo creo que es conseguible. Yo lo que no creo que sea, o sea, particularmente lo que, lo que veo en esa visión, que la entiendo y me parece válida y yo puedo escribir así y lo he hecho, pero he llegado a cuestionarlo eso como, como lo decía, o sea, como representativo, para decirlo de algún modo, porque no logro cómo explicarlo específicamente, como representativo o como, eh, o sea, una visión que va a ser vigente siempre y yo creo que ha sido siempre vigente en cierto modo, o sea, es muy difícil de invalidar realmente. Yo lo que digo es, con respecto a la evolución de la escritura, con respecto a la encarnación del tiempo presente, ahí es la diferencia. Cuando ubicamos la escritura dentro de un tiempo histórico, un concepto, un contexto, un nivel de discurso que es muy distinto. Para señalar algo, por ejemplo, eh, particularmente en mi generación, de poco más de 30, la influencia tan inmensa, más allá de todo lo que yo pude leer en la juventud, todo lo que yo pude aprender en la universidad, es el discurso de Internet, por ejemplo. Es algo que simplemente yo no puedo salirme a la hora de escribir. No puedo hacer un bypass de la influencia del meme, del tweet, del video de YouTube. Yo no puedo hacer un bypass de eso porque entonces la escritura es la escritura de mis mayores, no mía. Claro, pero si es que me acabas de dar un ejemplo magnífico de una escritura que está compuesta a través de la convergencia, de lo que está al lado. Es decir, yo también lo hago. De igual manera que de un link a otro me va llevando por diferentes direcciones, pero si es que estamos diciendo lo mismo, Edwin. Es decir, tú utilizas, claro, el problema, la falta de comunicación está en que me hablas de de algo contemporáneo de manera, de manera estática. Es decir, yo quiero meter en mis poemas referencias concretas a lo inmediato que me define como hombre del siglo XXI. Bien, pero bueno, eso yo podría decirlo. No tengo otra opción, no es que quiero, es que no tengo otra opción. Claro, pero igual podría hacer haciendo alusiones a lo que yo escucho de música, a la ropa que llevo, a los lugares que voy, es decir, que son muy diferentes a las de mis mayores, lógicamente. Menos mal, es que si no sería horrible. Pero fíjate que lo que estoy haciendo es como eh, si tú haces efectivamente, yo leo mucha poesía vinculada a las redes, muchísima, consiste fundamentalmente en que un tema, un vínculo, un link te lleva a otro, en una dirección jamás determinada por un origen inicial. Es decir, yo estoy apretando y de igual manera que una canción me lleva a otra o una web me lleva a otra, ahí no hay ningún tipo de organización inicial, ahí no hay ningún inicio, ahí lo que hay es un arrastre que además no tiene por qué conducir hacia adelante, sino que puede conducir hacia un lado, hacia otro, es decir, no hay tampoco, es decir, en el mundo digital no hay esa temporalidad de la que estamos hablando. Es que me acabas de poner el ejemplo más adecuado y Perfecto. que más se adecua a lo que yo procuro y a lo que yo busco cuando No, leo. y estoy totalmente de acuerdo. Y se puede hacer eso, y yo puedo hacer eso. Me parece totalmente válido, pero no me parece que agota lo que se puede hacer. No, no, Entonces, claro, 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 por supuesto.
Entonces, lo que me parece también que hay una opción dentro de lo contemporáneo, dentro, por ejemplo, de intentar lo virtual, que no es con este énfasis en la palabra, en el discurso, que prácticamente que hemos reducido la realidad a discurso, a texto, Sí, a imagen, sí, ¿verdad? Entonces, en esto, inevitablemente se da algo por la característica propia de la lengua. sí, Por más que querramos hacer un fetiche de la forma, sí, hacer un fetiche del procedimiento y del proceso, se da algo inevitable, que es el discurso, o sea, el contenido del discurso. Se da la necesidad de crear una poesía que sea una intervención en el discurso. sí, sí, claro. Y eso es totalmente distinto de esta deriva de que no comienza aquí ni termina allí, sino porque está realmente, el poema está dentro de un discurso. Y Sí, sí. está, ya sea reescribiendo ese discurso, repitiendo ese discurso, Pero si, reconstruyendo ese discurso. pero si es que todo está dentro del discurso, incluso el silencio. Claro, pero no, pero es que no quiero abrir el asunto así, a esa totalidad, que yo le entiendo. Yo sé a dónde lleva eso. Rothko, Octavio Paz, Borges, ya eso está, eso no es lo contemporáneo, no me parece lo más propiamente contemporáneo. Eso se puede hacer y yo lo puedo hacer y yo creo que lo he hecho. Y podría compartir algo luego. Pero yo creo que hay una posibilidad de yo entrar dentro de, de esas narrativas que se dan en Internet. Sí, sí, Entrar dentro de una de esas teorías de conspiración que se dan en Internet. sí, sí. Entrar dentro de esas discusiones políticas, sociológicas que se dan en Internet. Entonces, ahí ese es otro tipo de poema, porque si yo hago un poema dentro de tomando en cuenta eso, ese poema se ubica ahí y es en relación con eso que está pasando ahí, en ese momento, en esa virtualidad que tiene su propio tiempo y su propio lugar, diferente al de afuera, al tiempo físico, vamos a decir, el lugar físico. Pero eso es distinto. Eso es distinto. Entonces, Yo, yo, eso yo lo puedo formalizar así, haciendo que el poema sea fragmentario, que el poema comience aquí y termine allí. Pero también hay una opción de no hacerlo así y de tomar el discurso de un modo más crudo. O sea, también lo digo porque eso es lo que yo veo que pasa en las artes plásticas, en el arte contemporáneo. claro, Frente a un Rothko hay otro tipo de cosas, o sea, que pueden parecer más horribles, lo que pasa es pero que que no dejan de ser válidas. lo que yo creo es que no creo que sea otro poema. Yo no creo que sea otro poema, sino otra disposición distinta hacia el poema. Pero yo no hablaría de otro poema, ni de otra música, ni de otra pintura, sino de otra actitud, de otra especie de predisposición hacia el poema, que viene matizada por los contextos tecnológicos, los conceptos políticos, etcétera, etcétera, sin duda alguna. Pero yo no creo bueno, yo no hablaría de otro poema, sino que hablaría de otra predisposición hacia el poema. Lo que Francisco tiene en mente no es tampoco no es necesariamente hacia los Borges o Octavio Paz, que como dices está fuera, sino quizás hay creo que todo el segundo capítulo de la teoría general de la basura de Agustín Fernández Mayó, que está en Galaxia Gutenberg, hace una muy buena exploración de lo que es la topología en Internet, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que el tipo de topologías que tiene en la cabeza Francisco se acercan más a ese tipo de topologías más contemporáneas que a las que son muy interesantes, pero que ya han quedado desfasadas de Borges y Octavio Paz. Sería muy interesante poner a Borges en Reddit, por cierto. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la basura de Fernández Mayo también es una basura bastante tradicional. Es decir, hay una basura muy distinta a la que él maneja, ¿no? Que es la basura de lo ya reciclado. A mí casi que me interesa más. No se te oye, Mauricio. Estás muteado, Mau. Bueno.
digo, la basura de Agustín la puedes encontrar en el tacho de reciclaje que está fuera de Zara, no, Sí, sí, no en Chueca, ¿ah? O sea, ándate a Zara o ándate al Corte Inglés. sí. No, pero entiendo lo que dices, Braulio, o sea, que sí que, no, claro, bueno, es que, porque además la basura es, en principio, la basura de la que él habla es aquello que ha dejado de tener un efecto productivo, pero no es cierto, porque la basura genera toda una potencia que es la eliminación de la basura, y de eso él habla. Hay un libro muy interesante, ¿cómo se llama? Es un libro de un chico de Oregón muy joven, 22, 23 años, un libro dedicado a la, ¿cómo se llama ese libro? Ahí, lo tengo por aquí por caso. Se llama, es un muchacho afroamericano, 23, 22 años, y es sobre lo que rodea los funcionamientos políticos de la basura. Y es un libro, es un libro de poesía, es un libro muy interesante, muy interesante. Bueno, Bien, ya vamos a derivar en lo escatológico a ultranza, pero ya mejor quedarnos acá porque también Paco tú sabes, perdona que te interrumpa, tú sabes que ya te va a llegar la medianoche, estaba pensando en eso. sí, pero déjame que te interrumpa, Mauricio, porque es muy Interrúmpeme todo lo que quieras. curioso porque al mismo tiempo que la escatología hace referencia al mundo de ultratumba y hace referencia al excremento, igual sucedía con los lugares comunes. Claro, El lugar común en la retórica era aquellas fuentes de autoridad que uno acompañaba, sea Fernández Mayo, o sea Platón, Ovidio, Terencio Plauto, o sea el último libro de Joseph Bou, es decir, esa fuente de autoridad que tú empleas para eh, adornar, revistecer tu argumento, eso era el lugar común, pero al mismo tiempo el lugar común era la letrina de los conventos. claro, el siglo. Es decir, ¿de qué manera está tan cerca lo más extenso y lo más inmundo? ¿No? O sea, cómo la basura, o sea, la basura puede expandirse al universo en el sentido de residuo glorioso, ¿no? O sea, o sea, cómo una misma palabra puede significar no una cosa y su contraria, sino una cosa que tiene una utilidad fabulosa, justamente todo lo contrario. O sea, esto venía a referencia de lo escatológico. Ya, no, hombre, no quiero caer en lo escatológico ultranza porque voy a entrar a hablar del libro que creo que te comenté, esta historia de mierda que estaba leyendo, Sí, ahora sí. que me pareció notable y estoy pensando también en lo contemporáneo, en otro libro de Luis Felipe Fabre que se llama Escribir con caca, Sí, 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 sí. que me parece refleja el presente del que felizmente no estamos tan cerca, mi querido Paco. Bueno, Es, yo procuro, ¿eh? Bueno, bueno, chicos, hay que dejar dormir al caballero. eh, Hay frío y son las 12:30 sí, sí, y sí. te van a reñir ahorita. Ahorita me riñen, sí. Me Yo riñen. lo sé, yo lo sé. Paco, Bueno, yo te agradezco enormemente el que puedas compartir acá con nosotros. Este, no te agradezco por lo que vamos a seguir compartiendo, porque eso ya es eh, mm, tan natural como la mierda, si sigo con lo escatológico, y también tan necesario, y también tan necesario. Así que, bueno, gracias a todos por su presencia, y no sé, Paco, si quieres despedirte de alguna manera particular. agradeciendo y bueno, y volviendo a insistir en que menos mal que estamos aquí, sea lo que sea aquí. Y buenas noches. Buenas noches, hombre. Gracias, un abrazo.